Un afectuoso y cordial saludo en el nombre del Señor a todos los televidentes que nos acompañan semana tras semana en este día cuando estamos terminando la semana laboral y podemos juntarnos en este horario. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad nuevamente de visitar su hogar a través de la pantalla, poder saludarle, llevarle una palabra de ánimo, una palabra de aliento en el nombre del Señor. Como siempre, queremos indicarle lo que vamos a hacer a lo largo de esta media hora en que usted nos va a acompañar. Vamos a presentarle un libro de nuestra Casa Bautista, Editorial Mundo Hispano. Vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor, expresar un cordial saludo en este mes de octubre, el mes en que las iglesias bautistas de Chile celebran el mes de misiones y tenemos tantos misioneros acá en nuestro país. Un saludo cordial a todos aquellos que están en el norte, en el sur, en el centro de nuestro país y también a aquellos que están fuera de nuestras fronteras, en India, en República Dominicana. Un especial saludo en el mes de misiones para cada uno de ellos. También contarle que tendremos un invitado especial, como siempre en nuestro programa, con quien compartiremos y descubriremos a través del testimonio de cómo el Señor Jesús llegó a su corazón. Así que será un tiempo interesante. Yo le invito en el nombre del Señor a que pueda acompañarnos en esta media hora. Queremos orar antes de continuar y decirle a nuestro Dios: gracias, Señor, por aquellos que nos permiten estar al frente de tantos hogares, poder ingresar a tantos lugares donde hoy día las comunicaciones nos permiten llegar con su palabra. Damos muchas gracias por el tiempo que nos otorga y rogamos al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas para ser una bendición para todos aquellos que necesitan recibir una palabra de estímulo, de ánimo, de aliento en esta agitada vida en la que estamos insertos. Así que damos gracias al Señor. Le invitamos a que hagamos una pausa y volvemos con usted en un instante. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar acompañándoles. Como cada programa, nosotros tenemos un importante invitado y en este día nos gozamos de tener a un hermano y a un amigo con el cual compartimos, nos congregamos en la misma iglesia y queremos saber de su vida, de cómo conoció al Señor, y esperamos que su testimonio sea usado por el Señor para que pueda animarle a usted, usted puede escuchar cómo el Señor nos da vida y nos transforma. Les quiero presentar al hermano Víctor Sánchez, diácono de la primera iglesia bautista de acá de Santiago, con quien vamos a conversar en esta hora. Víctor, muy bienvenido. Gracias, Jorge. Un gusto estar acá. Víctor, cuéntanos cómo aparece la generación anterior, tus padres son creyentes, o cómo llega el Evangelio a tu vida. Bueno, la verdad es que yo creo que es como un patrimonio de la juventud el considerarse ateo y un poco revolucionario. Me parece que a la mayoría de los jóvenes le pasa, digamos, como entre los 14 y los 20 tal vez. A mí también me pasó y yo pensé que era ateo, lo decía tal vez sin pensar, pero en una oportunidad, esto fue probablemente por ahí por el año 72, yo tenía un familiar, hermano de mi mamá, que tenía supermercado en Puerto Montt, y viajé a Puerto Montt porque habían carencias de alimentos en casa, y como él tenía supermercado no había problema de abastecimiento. Y venía de vuelta en un bus y me tocó de compañero de asiento un pastor presbiteriano. Y él me tocó el tema y me dice: ¿tú crees en Dios? Yo le dije: no, yo soy ateo. Oh, me dijo, doy glorias a mi Señor. ¿Por qué eres ateo? Porque el día que tú creas estarás más firme que cualquiera. Y la verdad es que con esa expresión se derrumbó mi ateísmo, que por supuesto no tenía base. Y de ahí estuve un poco más dispuesto a escuchar. Con los años, tal vez unos 3 o 4 años después, 5 tal vez, una compañera de mi hermana en el Conservatorio de Música de la Chile debió cerrar una casa en donde hospedaban estudiantes. Y entre los estudiantes que había 2 hermanos bautistas de la iglesia de Argomedo. Y como yo vivía en una casa grande en el centro, llegaron a mi casa.
Y Pedro Sangüesa, miembro de la iglesia de Argomedo por muchos años, él es de Tomé, creo que ahora todavía está allá, él me invitaba todos los domingos, hasta que un día acepté. Sí, hasta que un día acepté. ¿Y tu primer encuentro con la iglesia bautista se produce entonces acá en Santiago, en la iglesia de Argomedo? De Argomedo. Sí. Y después, ¿cómo deambulamos por las iglesias? Bueno, la verdad es que yo no he deambulado, ¿eh? Porque como Pedro era miembro de Argomedo, y en ese tiempo los dos éramos jóvenes, él un poquito mayor que yo, él me invitó a un programa de juventud. Predicó en esa oportunidad el pastor Luis Pozo. Después de unas 2 semanas de campeonato de ping-pong, donde yo en ese tiempo era bastante hábil, fui un domingo a escuchar el sermón y yo ahí acepté al Señor. Pero en ese tiempo yo vivía en la calle Riquelme, a unas 6 cuadras del templo de la Primera. Entonces hablé con el pastor y le dije: pastor, ¿será necesario que yo siga viniendo acá, a Argomedo, si tengo un templo a 6 cuadras de mi casa? No, me dice, congrégate allá. Y ahí llegué a la Primera, estoy hablando de la segunda semana de noviembre del año 78. Y desde ahí estoy ahí. En la Primera. En la Primera. ¿Ahí conoces a tu esposa? Claro. ¿Ahí formas tu familia? Sí, conocí a mi esposa también en la Primera. Ella había llegado algunos años antes. Ahí la conocí, efectivamente, en la Unión de Jóvenes. Y si pudieras relatarnos algo de esas cosas extraordinarias que nos ocurren al tener un contacto con el Señor. ¿Qué podría rescatar de todos estos años de compañerismo con el Señor en el Evangelio? Bueno, hay situaciones que yo creo que son útiles en la vida del cristiano, que le permiten a uno desarrollarse. Cuando uno le empiezan a explicar la palabra del Señor, que la propia palabra dice que no se discierne con el razonamiento, sino con el espíritu, porque los sabios no entendían, porque no tenían el espíritu. Cuando uno acepta al Señor, empieza a entender ciertas cosas y empieza a creer algunas cosas de manera casi infantil, como por ejemplo que el Señor tiene poder para sanar. Y qué pena que con la madurez uno de repente parece que fuera perdiendo esa capacidad. Pero yo me acuerdo que en esa oportunidad yo creí que el Señor me podía sanar. Y un día, sin saberlo, y por razones que nunca supe por qué pasaron, amanecí muy tieso, no podía moverme. Pero igual fui a trabajar. Y de hecho en esa oportunidad teníamos visitas de Corea en la empresa donde yo trabajaba. Imagínate, hace, ¿cuánto era? 38 años atrás. Y me encomendaron llevarlos a alguna parte y conducir y todo con una tortícolis tremenda. Y bueno, fue un día tremendamente pesado. Yo llegué la noche a casa y cuando me acosté le dije al Señor: Señor, a mí me han dicho que tú sanas. Y yo la verdad es que me siento tan mal que yo quisiera que tú pudieses sanarme. Y bueno, me dormí con muchas molestias y me acuerdo tan claramente que yo en la noche como que me desperté, pero estaba en sueño, y le decía yo a alguien que me estaba haciendo masaje, le decía: un poquito más, un poquito más arriba, por ahí, ay, qué agradable, qué bueno, sí, ya más, por favor, ay, ya. Bueno, al otro día amanecí sano. Gloria al Señor. Sano, completamente. No tomé ninguna pastilla, no fui al médico, nada. Y por supuesto no me di cuenta de inmediato. Me di cuenta como a mediodía. Amén. Y ahí me di cuenta que Dios tenía poder. Amén. ¿Cómo llegas a incorporarte al ministerio diaconal de la iglesia? Bueno, en la iglesia tuvimos un pastor en la Primera de Santiago, el pastor Gustavo López, que hacía prácticamente todas las cosas él solo, porque la generación de él fue formada así. Entonces yo me acerqué a él porque encontraba que él tenía palabra, me parecía muy creíble, muy consistente, y me empecé a acercar a él y él me empezó a conocer. Y en esos días apareció por la iglesia
como miembros incorporándose el hermano Miguel Becerra, que ya era muy conocido en la obra nacional, y el hermano Héctor Urrutia, que también era muy conocido. Y ellos generaron en el pastor López una cierta tranquilidad en la apertura de los ministerios o de las áreas de trabajo en las cuales él podría recibir ayuda. Y yo hice mucha cercanía con Miguel Becerra y me hice muy creíble para el pastor López. Entonces él generó los espacios para ayudarle. Y como yo trabajaba en la administración de una empresa grande, que en ese tiempo éramos como 500 personas, 14 locales en todo el país, a mí me correspondió viajar varias veces a muchas de esas sucursales, estar a cargo de algunas de ellas en el norte. Entonces tenía una experiencia de administración que al pastor le gustó. Y más que teníamos buena relación con él, entonces él empezó a abrir espacio para incorporarse y ayudarle. Y empecé ayudando en el presupuesto y en la administración de la iglesia. Y de ahí me integré al ministerio de mayordomía. Y producto de mi integración en ese ministerio, el pastor y los diáconos en ese tiempo, porque así, bueno, hasta ahora todavía es así, el pastor conversa con los diáconos acerca de los posibles candidatos al ministerio diaconal, y él conversó con los diáconos de su tiempo y consideró que yo podía ser un candidato. Y me llamaron al diaconado el año 95, en mayo del año 95. Tu relación a través del Señor y con el Evangelio siempre ha estado ligada a una iglesia. ¿Qué podrías decirle a algún televidente, en pocas palabras, aquel que cree que no es necesario incorporarse a una iglesia, que es posible vivir el Evangelio lejos de una iglesia, lejos de congregarse, lejos de una hermandad? Bueno, la experiencia la tengo en casa en estos días. Tengo miembros de mi familia que piensan eso. Pero la palabra dice que uno no debe dejar de congregarse. Y hay algunos que hacen ejemplos de el efecto que se puede producir en una persona que se aleja de la iglesia, cómo puede afectar su fe. Yo lo que puedo decir es que si uno no está integrado, no lo van a conocer. No sirve decir soy de esta iglesia y no ir. No sirve. Porque como las membresías de las iglesias son dinámicas, van cambiando, de repente uno puede estar 6 meses fuera, vuelve y ya hay gente nueva, y ya no está gente que había, y uno pasa a ser un poquito ajeno en cualquier tipo de organización, más aún en la iglesia, donde uno tiende a conocerse un poco más, por lo menos en mi caso. Así que yo, por supuesto, agradecido de Dios que me haya permitido estar integrado continuamente desde que llegué a la iglesia. Hermano Víctor Sánchez, miembro de la primera iglesia bautista, diácono de la iglesia por muchos años, una vida de servicio, de trabajo en la obra, ocupando diferentes cargos, el que nos ha acompañado en el día de hoy. Víctor, gracias por acompañarnos, ha sido un privilegio, vamos a tener que volver a invitarte, hay tanto que conversar, ¿ya? Y tanto que disfrutar de la vida cristiana. Hacemos un alto y volvemos con ustedes. Ya estamos de vuelta, nuestro programa Jesús, Transformación y Vida, el programa que nos acompaña semana a semana, y damos gracias a Dios porque usted está ahí fielmente acompañándonos. Gracias a todos aquellos que nos envían un mensaje de texto al WhatsApp o que nos escriben al correo Gmail que aparece en su pantalla. Algunos de ellos hemos contestado, y aquellos motivos de oración ponemos especial énfasis y lo compartimos con el grupo que está detrás de las cámaras y que está orando e intercediendo para que el Señor obre conforme a su voluntad y bendiga su vida. En este programa quiero hablarle y reiterarle la invitación para que usted pueda leer un hermoso libro que se llama Vive una vida de oración. Es muy importante que usted... Hay dos valores muy importantes en la vida cristiana, que es la lectura de la palabra del Señor y la oración. Y este libro de Jennifer Kennedy nos habla acerca de la oración. Vive una vida de oración, ¿ya? Una conversación que uno tiene que tener de una manera especial
con Dios, Él está atento, quiere escucharle, y este libro habla precisamente de este testimonio, una pauta de cómo usted puede aprender a orar. Este libro lo puede encontrar en las principales librerías cristianas de nuestro país y también acá en Santiago, en Amunátegui 57, en el Centro de Literatura Cristiana. Es un libro de la Casa Bautista de Publicaciones, editorial Mundo Hispano. Contarle que la escritura en este mes de misiones nos permite ir a un pasaje precioso, y yo quiero leerla de la misma palabra de Dios. Y es un pasaje que está al final del capítulo 8 del Evangelio de Lucas, ¿ya? Al final de una experiencia extraordinaria que tiene un hombre que tenía un espíritu, que tenía una legión de espíritus inmundos, que vivía en Gadara, ¿ya? Y que se encuentra con el Señor, y el Señor entonces hace la liberación, y acontece este episodio que quiero leerle a partir del versículo 34 en adelante. Leo unos 6 versículos de la palabra del Señor. Permítame hacerlo. Leo en capítulo 8 del Evangelio de Lucas, del 34 al 39. Y la palabra del Señor dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es muy interesante este pasaje, y lo traigo... lo queremos presentar en lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón de compartir en el programa de hoy, especialmente pensando en las misiones. Aquellos hombres que son capaces de dejar todo, aquellos matrimonios que son capaces de dejar todo e irse a donde el Señor les llame. Algunos en el norte de nuestro país, otros viajando hacia el sur, otros yendo fuera de las fronteras de nuestra patria. ¿Dónde debemos hacer la obra? Este pasaje nos muestra una realidad, nos presenta dos solicitudes. La primera solicitud es de aquellos gadarenos que están pidiéndole al Señor que por favor abandone la región de Gadara, porque le estaba causando un daño. Y el daño era de que ellos habían perdido los cerdos. Recuerden que los demonios habían salido de este hombre endemoniado y se habían ido al hato de cerdo, y los cerdos se habían desbarrancado hacia el mar, y toda esa piara de cerdos había muerto, ¿ya? Y entonces ellos ponen mayor énfasis en las utilidades, en el negocio, que en la vida de un hombre que está sanado y sentado a los pies de Jesús. Y Jesús les otorga esa petición afirmativamente, y él abandona la región. Hay muchos todavía que en el día de hoy, pensando en las cosas materiales, son capaces de pedirle al Señor que abandone sus vidas, que los deje en sus negocios, que los deje en sus actividades en las que están. Y por poner mayor énfasis en las cosas materiales, dejan de lado a un Salvador, a alguien que les puede traer muchísimo más de todo lo que el dinero y las cosas materiales nos pueden brindar. Pero al igual que estos gadarenos, los vemos reflejados en que aman más las cosas materiales. Y como dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores. O servimos al Señor o servimos a las posesiones. Lo triste es que a veces no son las posesiones que gozamos de las posesiones que tenemos, sino que las posesiones nos poseen a nosotros. La otra solicitud
en la que quiero hacer mayor énfasis y detenerme un poquito con usted, es la del ex endemoniado, el hombre que había sido sanado y que está a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio y compartiendo con el Señor. Era tal su alegría, tal su gozo, tal su deseo de estar con el Señor, que cuando ve que el Señor está abandonando la región de Gadara y subiéndose a la barca en el mar de Galilea para cruzar hacia el otro lado, a Genesaret, es él el que le dice: Señor, quiero acompañarte, quiero estar contigo, tengo tanta gratitud, quiero vivir contigo a tu lado. Y el Señor, curiosamente, que uno podría decir, claro, si alguien quiere estar con Jesús, ¿cómo Jesús se lo va a impedir? Pero curiosamente no siempre coinciden nuestros deseos con la voluntad del Señor. Y ahí es donde quiero yo detenerme un poquito, porque quizás usted, que está en casa, muchas veces ha querido hacer cosas para el Señor, pero esas cosas no coinciden con la voluntad del Señor. Y en ese sentido, le pedimos al Señor que nos otorgue entonces la posibilidad de poder estar con Él, o de estar en un lugar especial, o de ir a un lugar especial. Y el Señor no siempre lo permite. Lo que quiero decirles es que no siempre hay una coincidencia entre nuestros deseos, por íntimos, sanos y espirituales que sean, con la voluntad del Señor. Este hombre quería estar al lado de Jesús. Nada mejor que eso. Sin embargo, Jesús le dice: no quiero que estés conmigo, quiero que te vuelvas a tu casa y que cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en este mes de misiones vemos a un hombre que ha sido comisionado, un hombre que ha tenido un pasado terrible, una enfermedad que nadie podía curar, ni las cadenas podían atarlo. Era una legión de espíritus que estaban poseyendo su cuerpo, de tal manera que él había perdido incluso su propio control. Y de esa manera entonces había aterrorizado a toda la gente de Gadara. Y es Jesús quien le dice: no, quiero que te quedes en Gadara, donde has causado tanto terror, y a través del testimonio de transformación, lo que yo he puesto en tu vida, este nuevo cambio, esta nueva forma de vivir la vida, quiero que tú vayas y testifiques de lo que yo he hecho en ti. Vaya, cuéntale, comparte cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es lo que nos dicen a todos los que tenemos una relación con Jesús. Nuestra primera gran comisión es precisamente en nuestro hogar. El Señor nos dice: anda y cuéntale a los tuyos lo que ha ocurrido. Y de pronto llegamos a un hogar donde hemos salido con valores, con principios naturales con los cuales crecimos, etcétera, y de pronto aparece el Señor en nuestras vidas, nos transforma, nos da una nueva vida, una vida abundante, una vida a la cual tenemos que adaptar nuestros principios, nuestros valores, nuestros sentimientos, y nos envía entonces a que vayamos a casa y en nuestra casa contemos las cosas que el Señor está haciendo en nuestra vida, que vayamos a nuestra familia, a nuestros amigos, en el trabajo, en el colegio, que vayamos a contarle a aquellos que están cerca nuestro de las cosas que están ocurriendo, de lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas. Y esa es nuestra primera misión. Nos gozamos de aquellos que son llamados y van a otras ciudades, a otras regiones o a otros lugares, a otros continentes. Son comisionados para llevar el mensaje. Pero tú también eres comisionado. Tú también eres llamado a contar entre los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. No calles lo que el Señor está haciendo en tu vida. Quizás no es tan espectacular como esta transformación de este hombre endemoniado que ha sido curado por el Señor. Pero sin duda que el Señor ha cambiado tu vida. Ninguno que se acerque y recibe a Jesucristo puede seguir viviendo su vida tal como lo hará antes. Porque, como dice nuestro programa, Jesús nos transforma y nos da una vida abundante. Quiero invitarte, tú que eres creyente, a pensar en misiones, a orar por los misioneros, a sostenerles en oración, a ofrendar en tus iglesias. Las iglesias bautistas recogen una ofrenda a nivel nacional en el mes de octubre para sostener todo el área misionera. Y yo te invito a que tú hagas tu aporte de una forma mecida, con gratitud, con gozo. Pero también no olvides tu gran comisión, la comisión que comienza en tu hogar. Anda, cuéntale a los de tu casa, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, en la universidad, en el colegio, cuán grandes cosas
hace el Señor contigo. Ha sido un privilegio compartir con usted una vez más durante esta semana. Nos encontramos el próximo viernes, siempre a la misma hora. Gracias por haber estado ahí con nosotros. Escríbanos al correo, al WhatsApp que aparece en la pantalla. Estaremos gustosos de tener contacto con usted. Jesús transforma y nos da vida. El Señor les bendiga.